desde chiquito siempre tuve ganas de generar impacto. Como que de chiquito lo primero que me imaginaba que iba a hacer impacto era ser presidente, ¿verdad? Sí le preguntamos. ¿Entraste y le preguntaste a Cero? Sí. Tío, ¿qué decís de esto? Sí. ¿Y qué te dijo? Estás loco. Dentro de esta historia, como mirás y decís, bueno, mira qué lindo el desenlace. Un día me llaman a la mañana y me dicen, mañana te van a quemar los buses con gente adentro. Me acuerdo, fue noticia. Bienvenidos, iniciamos un nuevo episodio de Infobiz Podcast, el segmento en el que exploramos las voces a través de diálogos directos con los empresarios y sobre todo con lo que hay detrás de ellos. Y en esta ocasión damos la bienvenida a uno de los más relevantes de este segmento, sobre todo por su juventud y por su enorme crecimiento. Alejandro Socolillo, gracias por visitarnos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos que nos van a acompañar en esta entrevista. Y realmente me encanta este espacio porque es un espacio diferente al que uno normalmente está con las cámaras y con esa ímpetu de tener que dar ciertos comentarios y que se puede malinterpretar lo que uno dice. Y en este formato vos podés expresarte sin esa limitante de pisar palitos por el camino, ¿verdad? Sino que estás en un lugar cómodo donde podés hablar de otros temas que por ahí no tocas en una entrevista normal. Acabas de dar una analogía perfecta entre la vida y la actitud, que es la misma que me parece que hay que tener para emprender. Así es. Si uno va a estar calculando todo y no va a tomar ningún riesgo. Así mismo. Bueno, estábamos charlando antes de grabar de la historia esta de quién se ha llevado mi queso. Es uno de los libros más influyentes que leí en mi vida. Tiene 20 páginas. Sí. Pero es muy influyente porque te habla justamente de psicología humana y de cómo uno enfrenta el cambio. El cambio es la única constante en la vida. El cambio se está acelerando enormemente. Los procesos que antes duraban décadas, hoy duran meses, ¿verdad? Hace semanas empezamos a ver las implementaciones de inteligencia artificial en las empresas, cómo está cambiando la forma de atender al cliente, cómo está cambiando la forma de crear productos. Entonces nos obliga a nosotros a estar cada vez más despiertos, cada vez más conectados, pero al mismo tiempo sabemos que la característica principal del humano que le ha diferenciado del resto de las especies es la capacidad de adaptarse al cambio. Claro. Entonces el ser humano tiene una capacidad enorme de capitalizar estos cambios y de generar más prosperidad. A muchos, incluido a mí, por mucho tiempo nos generaron un poco de ansiedad estos escenarios más Terminator, más qué pasa si nos vienen y nos matan a todos los robots y demás. Pero creo que tenemos que tener una mirada un poco más optimista porque si hacemos un recuento histórico, la tecnología ha generado enormes disrupciones, pero esas disrupciones le han permitido mejorar la calidad de vida del humano. Claro, pero antes la diferencia también, Alejandro, es que antes veíamos y nos enterábamos por las noticias de que hubo un cambio o un avance tecnológico, pero acá llegaba 10 años después. Sí. Ahora ese cambio lo estamos viviendo en tiempo real y vos como empresario lo sabes. Sí, así mismo. Bueno, fíjate nomás lo que sucedía hace 150 años. El humano promedio antes de la revolución industrial tenía 2 remeras. Imagínate cómo ha cambiado la industria textil, la expresión de creatividad del ser humano. Y todo eso, yo veo un escenario en el cual, con los cambios que hoy están sucediendo, vamos a entrar a una nueva era de enorme prosperidad para el ser humano. Claro que tenemos que adaptarnos a muchísimos cambios, vamos a tener que encontrar nuevas formas de contribuir, nuevas formas de aportar, de cambiar algunos modelos existentes. Otro amigo me dijo una vez, el mayor freno al desarrollo y la innovación son los modelos exitosos, me dijo. Yo le dije, ¿a qué te referís? ¿Cómo que los modelos exitosos? Si el exitoso es el que tiene que generar el cambio. No, porque muchos de ellos son exitosos bajo el parámetro actual. Y podés tomar una serie de cuestiones. Podés hablar de la política. Es difícil enfrentar a un cambio político cuando es exitoso ese modelo para algunas personas, ¿verdad? Ellos van a ser los que te van a frenar el cambio de modelo. Y en las empresas sucede lo mismo. Cuando vos querés enfrentarte a un sector y querés generar un cambio, muchas veces la resistencia a ese cambio va a ser el que es exitoso bajo el parámetro actual. Claro. Entonces ese es el desafío también del emprendedor, es lograr generar ese cambio, pero de alguna manera también articular
y cambiar el concepto y no necesariamente solo entregar un producto, sino tenés que lograr cambiar el concepto. Nosotros, puedo hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando empezamos en el transporte público, nosotros quisimos hacer algo distinto, pero para hacer algo distinto no podíamos hacer lo mismo que hacía el resto. Entonces nos dimos cuenta que si realmente queríamos tener una empresa que le pague a su personal de la manera adecuada, que pague todas las contribuciones, les tenga todo en IPS, que haga ciertas cosas que el resto no hacía, no era una práctica común de la industria, nosotros necesitábamos tener un billetaje electrónico. Sin tener un sistema, un medio de pago con trazabilidad. Cuando entraste era deficitaria la empresa. Sí, bueno, de hecho, nosotros... Hasta hoy sigue siendo. Nosotros, hoy en día genera ganancias la empresa, nos tardó casi 6 años en generar la transformación del sistema, pero básicamente nos dimos cuenta de que ese era el punto de inflexión. O sea, nosotros necesitábamos tener un sistema de trazabilidad porque la relación entre el conductor y el empresario estaba descompuesta. Exacto. Era una relación, digamos, de canibalismo. O sea, yo te como a vos haberes, vos me comes a mí ingresos, y entonces era un perder-perder esa relación. Era una relación muy viciada. Sí. Entonces, para poder cambiar ese paradigma había que implementar una tecnología, y eso generó muchísima resistencia dentro del sector con los que eran exitosos con el otro modelo, con los que sí ganaban al no pagarle, le alquilaban luego el bus al conductor. Era típico. Entonces era muy típico ese concepto del transporte público. Para poder pasar a un nuevo concepto, y ni qué hablar de la nueva revolución, que hablamos de sistemas más masivos, de interoperabilidad entre sistemas, donde el pasajero pague un pasaje y pueda acceder a todos los sistemas de transporte público, sea el tren, sea un futuro metro, sea el bus, ¿verdad? Que tenga un sistema integrado. Entonces, todo eso vas a tener que enfrentarte contra los exitosos en el modelo actual, ¿verdad? Y eso es un poco una enseñanza que de alguna manera la estoy llevando en los distintos proyectos en los cuales estoy participando, ¿verdad? Vos sabés que empezamos hablando, porque la dinámica de la charla es así. Empezamos hablando en realidad de la conceptualización, pero te quiero traer de vuelta al principio. Sí. ¿Cómo te convertiste en empresario? ¿Cómo me convertí en empresario? Porque el que está mirando... No me conoce. Mira al chico a quien va a invitar a jugar pádel dentro de 2 horas, digamos. No, tan joven y se estará preguntando más de uno, ¿cómo te convertiste en empresario? Yo, bueno, te diría que viene de dos Uno es, desde chiquito siempre tuve ganas de generar impacto. Como que de chiquito lo primero que me imaginaba que iba a hacer impacto era ser presidente, ¿verdad? Decía, yo quiero ser presidente. Pensaba con ser presidente. Y le decía a mis papás, voy a ser presidente, voy a ser presidente. Y ellos me decían, no, que la política, que esto, que no te conviene, que tu apellido, que la familia, que un montón de cuestiones. Bien, ¿verdad? Tu papá, bien tu mamá. Después te vas a más megalomanía y le digo, quiero ser presidente del mundo. Porque para que el presidente de Paraguay, si todo el mundo tiene problemas, no solo Paraguay tiene problemas. O sea, claramente tenías ambiciones. Absolutamente. Entonces, eso era como mi vida de chiquito, ¿verdad? Después me fui dando cuenta de dónde realmente sentía una vocación. Entonces le digo un día, quiero ser ministro de Educación. Y ahí, ¿cómo que ministro de Educación? Vos querías ser presidente del mundo recién. Y no, pero ministro de Educación, porque ahí es cuando empecé a entender el impacto de la educación, que realmente es el gran, digamos, nivelador de oportunidades en el mundo. Yo creo que ni siquiera es en la misma medida oportunidades laborales y otras cuestiones, es realmente poder acceder, porque estamos en la economía del conocimiento, ¿verdad? Entonces ya no es la mano de obra la que remunera, es el conocimiento, es la capacidad de crear, la inventiva. Entonces, en un momento dije, quiero ser ministro de Educación. Y hice muchas cosas vinculadas a la educación. Y ahí empezó un poco mi carrera de emprendedor. Claro, ¿verdad? porque ¿en qué punto ministro de Educación no y sí empresario? Claro, y ahí digo, bueno, ¿cómo generas un impacto en la educación? ¿Verdad? Entonces, tuve la oportunidad de conversar con muchas personas. Por ahí desde más joven también, lo que no conté en esto es que siempre de chiquito mi papá me hacía trabajar, ¿verdad? Nosotros de los 12 años nos íbamos a trabajar, nos pagaba menos que el mínimo, medio sueldo mínimo, pero nos íbamos a trabajar. Nos íbamos los sábados a trabajar, nos íbamos a trabajar en vacaciones. Entonces siempre nos generó esa cultura del valor del trabajo, ¿verdad? Mi abuelo tenía un dicho que decía, solo el trabajo construye, decía. Entonces siempre tuvimos esa cultura de trabajo.
Y ahí un poco lo que me nació fue decir qué oportunidades estoy viendo, porque además quiero poder generar más impacto que el de mi trabajo propio. Uno con su propio trabajo tiene un cierto nivel de impacto y cuando uno crea una organización, esa organización puede generar un impacto aún mayor. Entonces ahí un poco me fueron surgiendo algunas oportunidades, primero chiquitas, con 16 años, 18 años, empecé a tratar de hacer piscicultura o tratar de, digamos, en distintas cosas donde veía que habían oportunidades, pero más oportunidades de negocio, digamos. Sí. Pero ya estando en la facultad me empezó a nacer esa vocación de decir, voy a hacer algo relacionado a la educación. Entonces hago 2 emprendimientos, de hecho, los 2 fracasaron, fueron emprendimientos que tenían una visión gigantesca para la cual yo no estaba listo, ¿verdad? Y eso también es un reconocimiento que por ahí uno, con el tiempo y la maduración, se va dando cuenta de que no solamente... ¿Qué quisiste poner? Perdón, ¿puedo preguntarte? ¿Una escuela, un colegio, un instituto? Te cuento. Bueno, lo que quería hacer era... Vine a Paraguay en un periodo entre estudios y me fui a enseñar a un colegio marginal, un colegio en Calleí, un colegio, Sí. digamos, de muy bajos ingresos, niños cuyos padres eran gancheros Claro. y me fui a enseñar inglés, ¿verdad? Y quería que los chicos aprendan inglés porque dije, el inglés te da acceso al internet realmente, ¿verdad? Sí. Si vos no podés comunicarte en inglés, es limitado lo que podés acceder en el mundo digital. Pero vos te das cuenta de lo que me estás diciendo. Calle I. Sí. Cerquita de mi Sí. oficina, ¿verdad? Niños de muy escasos recursos, Sí, sí, a veces mal alimentados. así mismo. Y vos dijiste, yo le voy a enseñar inglés. Sí. Porque dije, si yo le enseño inglés desde los más básicos, desde Sí. chiquitos, con los accesos ya había una penetración del 90% de smartphone en el mundo en ese momento. Entonces, y en Paraguay era altísima la penetración. Entonces yo decía, si esa persona se puede ir a su casa, su papá probablemente tiene un celular. Sí. Y le va a decir, papi, me dejas leer algo, me dejas investigar, me dejas aprender. El valor de generar curiosidad en el humano es algo que tiene un retorno a la inversión incalculable. No solamente económico, sino un retorno en el valor del patrimonio humano, del capital humano. Entonces dije, tengo que lograr generar que estos chicos quieran aprender a aprender, ¿verdad? Era más filosófico que técnico. Claro. ¿Verdad? No era aprender inglés, Sí. era vos tenés que aprender esto que te va a dar acceso a ilimitada cantidad de información en el mundo digital. Y cuando me voy a estudiar a Estados Unidos de vuelta, digo, ¿cómo puedo llevar y extrapolar este concepto y llevarlo al mundo, ¿verdad? Entonces, ahí surgieron 2 iniciativas. La primera fue un concepto que hasta hoy tengo unas ganas de, digamos, de repotenciarlo. Y Que en algún momento encuentre su forma y su lugar. Sí, exactamente. De hecho, nos presentamos con mi hermano a un concurso allá en Estados Unidos de emprendedurismo y de proyectos y nos dieron un grant, un premio. Sí, ¿verdad? bueno. Creo que eran $5,000. Sí. El Capital Semilla. Claro, un capital semilla para empezar el proyecto, ¿verdad? Y eso lo destinamos al proyecto, a la programación. Pero bueno, básicamente el concepto ahí era, podemos tomar el concepto de LinkedIn, por ejemplo, ¿verdad? El concepto de generar un perfil profesional, pero ese perfil profesional no era para profesionales, era para estudiantes. Entonces, mi concepto era, si nosotros logramos que los estudiantes tengan una plataforma mediante la cual pueden visibilizar su progreso en aprender más, en conocer más, en formarse profesionalmente, van a poder darle la visibilidad a empresas que le van a acercar una propuesta. Vení a hacer una pasantía con nosotros, vení a trabajar con nosotros, vemos un fit cultural entre la persona que vos sos y el tipo de persona que buscamos. Entonces vamos a generar ya una alianza y un vínculo que te va a permitir quizá costear tus estudios profesionales, quizá te va a permitir tener ya un empleo asegurado al terminar la universidad. Entonces era una forma de decir, en ese periodo no estamos sacándole el máximo provecho al potencial humano, Claro. en esos años universitarios, ¿verdad? Entonces dije, tenemos que lograr hacer algo que le potencie a la relación entre la empresa y la persona. Y eso, digamos, hicimos la prueba y tuvimos un problema importante que fue que no teníamos expertise técnico. Sí. Ninguno de los dos, ni mi hermano ni yo, éramos programadores. Los dos empezamos este proyecto. Entonces el proyecto cae porque básicamente le pagamos un programador, no nos entregaba a tiempo, no nos entregaba las APIs de manera correcta, después no funcionaban las APIs, entonces era una barrera. Entonces dije,
en ese instante dije, yo termino mi estudio universitario y me voy a hacer ingeniería informática, ¿verdad? O sea, no puedo ser un administrador de empresas, Claro. ¿verdad? Yo había estudiado administración de empresas, no puedo no saber de ingeniería informática ¿Y con lo el hiciste mundo después? que se viene. Claro. Lo hiciste Entonces, después. Sí. Entonces lo que hice ahí es, terminé la carrera universitaria en Miami y de ahí me voy a San Francisco. San Francisco, la meca Sí, de la meca. Silicon Valley. Entonces digo, bueno, voy a buscar cuál es el curso más intensivo y de mejor calidad que pueda encontrar. Y había un diplomado que tomaba 9 meses, 18 horas al día de lunes a sábado, ¿verdad? Súper intensivo. Y ahí digo, bueno, esto es lo que yo necesito ahora. Todos los, digamos, tenía un porcentaje de 95% de los que se recibían terminaban trabajando en Meta, en Google, en Uber, en todas estas empresas, digamos, de Tecnológicas. Silicon Valley. Sí. Entonces digo, me tengo que ir ahí. Y lo primero es, me voy al examen de admisiones, digamos, y me dicen, bueno, lo que tenés que hacer es crear un juego enfrente nuestro para demostrar que vos sabés. Y yo le digo, pues yo no sé nada. Nunca, o sea, sé prender la computadora, apagar la computadora, abrir Excel, Word, pero yo nunca programé nada en mi vida. Y me dicen, macho, empiezan una semana el curso Claro. y vos no sabes nada. No sé qué vas a hacer. Y agarro mi compu, me interno, ¿verdad? Una semana, todo el día haciendo cursos, videos, pruebas, esto, lo otro. Y le digo, bueno, estoy listo el día antes de empezar el curso, ¿verdad? Yo ya estando viviendo en San Francisco, dije, estoy jugado, tengo que pasar esta prueba y hacer este curso, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente pasé el curso, pasé la prueba inicial, luego pude hacer el curso, ¿verdad? En 9 meses, probablemente de los más valiosos de mi vida fueron esos, donde era tan intensivo que se convertía en un casi, no quiero usar la palabra culto, porque por ahí es secta, porque la gente lo malinterpreta, pero era una mente colectiva muy poderosa. Bueno, y cuando terminaste, ¿cuántos años tenías? Yo cuando terminé esto tenía 23 años, Bueno, atendé. ¿Ahora cuánto tenés? 34. Atendé. 23 años y ahora 34. Hace 11 años. Sí, correcto. ¿Sabes qué tenés ahora? Magno, Suba, Distrito Perseverancia, Timbó, REM. Abarcás varios sectores. Quien mira la entrevista dice, no, está bien, pero un sucolillo, familia de empresario, heredó muchas cosas. Sí, heredó muchas cosas, probablemente heredó. Pero creó también estas empresas, me imagino que con tu esposa, con algún pariente, con algún amigo. ¿Cómo pasaste de eso que me estás contando a esta gama empresarial tan abarcante? Sí, Llegaste y te exacto. pusiste a hacer. No, bueno, sí. La respuesta es corta y larga es sí. Ahí nace el segundo proyecto, ¿verdad? Estando en San Francisco, yo le conozco a un programador de Google que había salido de Google para empezar a trabajar en un proyecto propio. Y me muestra el proyecto y fue justo cuando yo estaba haciendo una pasantía ya en una empresa de tecnología allá en Estados Unidos. Como parte de este curso, terminabas en una pasantía de 1 mes en una empresa de las top, ¿verdad? Y estando ahí, le conozco a esta persona y me dice, yo tengo un sueño de 1 millón de laptops en el mundo, de 1.000 millones de laptops en el mundo. Y le digo, ¿y cuál es el propósito? Y me dijo, el propósito es que este formato de celular no es el formato ideal para el aprendizaje. Pero acá vos tenés la CPU, GPU, toda la potencia que tiene una laptop. Cierto. Entonces, ¿por qué no utilizamos todo este poder computacional, toda esta capacidad y simplemente le ponemos un display, ¿verdad? Un teclado y un display, conectamos, usamos el teléfono y en realidad le estás convirtiendo en un formato donde esa persona va a utilizar y aprovechar su tiempo para estudiar, aprender, leer libros, Trabajar. ver videos, trabajar, etcétera, ¿verdad? Entonces, me encantó el proyecto. Invertí en el proyecto, participé del proyecto, hicimos un lanzamiento, un Kickstarter se llama, una plataforma de crowdfunding donde vos presentas una idea y la gente invierte en esa idea, ¿verdad? Invierte en $20, $5, lo que sea, invierte en la idea y después vos de un periodo le entregas un producto, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, este es el concepto, este es el producto, hicimos todas las pruebas. Él siendo ingeniero en Google, él hacía la interacción de la interfaz entre Android y el formato desktop, digamos. Entonces Bueno, ¿y todo este proceso en qué derivó? bueno, básicamente lanzamos el proyecto, se vendieron 7 millones ¿Cómo de se llamó el dólares. proyecto? Se llamaba Andromium.
Se vendieron... O sea, esa fue tu primera creación, tu primera incursión formal, digamos, para llamarlo de alguna manera. La primera fue Netis, que fue el proyecto antes que te conté, que era el de generar un portal para que los pero eso no llegó a despegar, no llegó a vender, digamos. Tu incursión verdadera fue esta. Sí. Bueno, sí. ¿Y después cuál vino? Línea 12. Bueno, y ahí básicamente lo que sucede, estando en Estados Unidos, desarrollando este proyecto, nos vamos después a China para poder fabricar 50.000 unidades de esto y empezar el proceso. Esto sale en, digamos, en todas las revistas más importantes de Estados Unidos de tecnología Mashable, en todas las importantes, ¿verdad? Y nosotros, digamos, compramos los productos, enviamos los productos, pero los productos no tenían la calidad necesaria. No teníamos un fabricante confiable, no teníamos un proceso, no teníamos sistemas, no teníamos una empresa. Éramos nosotros con esta mega idea. Y después esta mega idea la compró una subsidiaria de Foxconn. Foxconn es el fabricante de todos los iPhones del mundo prácticamente. Entonces terminamos básicamente desintegrando la empresa y no pudimos entregar nuestra promesa de valor de decir, escucha, realmente queremos irnos a los gobiernos y decirle, compren 10 millones de unidades de esto, que en vez de costar $300 que vale una laptop, esto te va a costar $30. Y vos se lo vas a entregar a todos los niños y todos los niños van a tener en todos los colegios una laptop porque van a traer el celular de su casa, de su papá, de su mamá o suyo, van a traer el celular y van a tener por $30 una laptop y van a poder estudiar y tener una laptop todos los niños del Paraguay, todos los niños de los países emergentes. Entonces, era un sueño súper ambicioso, muy lindo, pero no lo pudimos ejecutar. Ok. Entonces, cuando vengo a Paraguay, ahí me quedo un poco con esa espina de decir, bueno, mi pasión es la educación, me encanta. Pero, Ale, viniste, te bajaste y Boom. Lo primero que veo es una calle con bache. Y comprar o invertir en una empresa donde tu costo operativo se va a ir en baches, porque tren delantero, ruedas, desgaste, en un sistema obsoleto en ese momento, no sé si lo sigue siendo hasta hoy. Y está ahí, mitad. Es muy loco cómo te arriesgaste. Y ahí un poco ahí fue donde me acerco a mi familia y le digo, miren, o sea, entro a trabajar con la familia y le digo, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Que tu familia quién es? ¿Todos tus Familia, primos? mi papá y mis hermanos. Ok. Mi papá, mi mamá y mis hermanos nos sentamos y decimos... ¿No le preguntaste a Cero, por ejemplo? Sí le preguntamos. ¿Entraste y le preguntaste a Cero? Sí. Tío, ¿qué decís de esto? Sí. ¿Y qué te dijo? Estás loco. Estás loco, te dijo. Sí. ¿Te fuiste a ABC a hablar con él? Me fui a ABC varias veces. No, pero sobre eso en concreto. ¿En ABC hablaste con él? Sí. Año 2016, 17. Sí. Ok. Año 2016, porque 2016 fue cuando arrancamos. Te fuiste de mañana y saliste. Ya está. ¿Te acordás? Me acuerdo porque después me contó él. Sí. Este es mi sobrino que vino a... Sí. Y ahí un poco lo que nos termina sucediendo es, bueno, decimos, queremos generar negocios que además tengan impacto. Porque yo venía con estas dos ideas que eran de muchísimo impacto. Okay. Y después venir acá a hacer, digamos, negocios más tradicionales, vender esto, vender lo otro, comercio. No tenía ese sabor de decir, estamos generando un impacto, una transformación. Okay. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿dónde tenemos expertise? En vehículos, en vehículos pesados. Porque ¿verdad? ustedes importan. Nosotros somos, digamos, el mayor vendedor de camiones en Paraguay, Claro. el mayor vendedor de semirremolque en Paraguay. O sea, ya tenían el know-how del... Teníamos talleres. mecánico. Sí, exactamente. Entonces, nace este proyecto del gobierno de Cartes que dice, queremos transformar el sistema de transporte público. Se nos acercan muchas empresas a decir, queremos comprar buses, queremos que ustedes nos traigan, nos hagan el servicio, etcétera. Y ahí decimos, ¿y por qué no participamos también de eso como una forma de generar un impacto mayor? No solamente vendiéndole, sino participando del ecosistema. Y ahí cuando entramos, obviamente nos damos cuenta de todas las debilidades que tenía este sistema. Desde, como te digo, desde una relación entre el personal, el conductor, los profesionales y la empresa que era absolutamente tóxica. O sea, el conductor venía y te robaba el 15% de los ingresos y vos te ibas y no le pagabas su IPS. Y era así, y le hacías trabajar 25 horas al día, ¿verdad? Entonces, llegaba un momento en el cual la persona estaba destruida psicológicamente, físicamente. De hecho, era el segmento de transporte, de choferes del transporte público, era el que mayor, según un estudio que se hizo, el que mayor adicción y alcoholismo tenía. O sea, imagínate, Wow. alcoholizado o adicto. Yo pensé que éramos nosotros los periodistas. Y están ahí cerquita. Cerquita estamos Policías, periodistas y conductores de transporte público son de los mayores. Los más bohemios. Sí, increíblemente. Sí. Entonces,
ahí un poco dijimos, bueno, tenemos que generar un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma partía de vuelta a una disrupción tecnológica. Hacía falta cambiar esta relación, pero esta relación era imposible cambiar en la desconfianza. Entonces dijimos, ¿cómo podés generar un cambio de relación? Y imagínate, en el primer año nosotros contratamos 1000 personas y despedimos 600. O sea, ese nivel de rotación, te robaban, le echaban, te robaban, le echaban, te robaban, y le tratabas de explicar, le decías, nosotros queremos trabajar de manera distinta, yo te voy a reconocer tus vacaciones, te vas a poder ir de vacaciones este año, pero no puedes robarme. No, pues yo agarré nomás un rato y después te iba a devolver. No, no existe más ¿Cómo eso. sabías que te robaban? ¿Le controlabas con cámara? Porque poníamos cámaras, poníamos inspectores, teníamos fantasmas, teníamos de todo, ¿verdad? Nosotros nos subíamos a revisar, o sea, era realmente agobiante. Policíaco era. Policíaco. Entonces contratamos un centro de monitoreo, teníamos 25 personas mirando las cámaras, avisándonos cuando se robaban. Pero llega un punto en donde ya quedan los que se adaptaron al cambio. Exactamente. Quedan los que se adaptaron al cambio, pero también teníamos que generar un cambio de la relación. Entonces ahí es donde dijimos, acá necesitamos que se implemente el billetaje electrónico. O sea, hay que sacar el efectivo de las unidades. El efectivo es un riesgo para el conductor. Además, es un problema en esa relación de decir, che, tengo 2 millones de guaraníes todos los días en la mano y sin embargo yo voy a cobrar a fin de mes o voy a cobrar a la quincena o lo que sea. Entonces, además el problema práctico de cobrar, dar vuelto, manejar, cambiar. además el problema El problema práctico. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esta relación? Y ahí empezamos distintas verticales. Por un lado dijimos, vamos a hacer una escuela de conductores. Esa escuela de conductores va a formar gente nueva, pero también va a entrenar a los que están, porque este cambio de paradigma es donde va a ser mucho más importante qué tan bien manejás, cuánto combustible consumís, si pisás despacio o fuerte el acelerador, y no necesariamente estar, digamos, entregando, cambiando el vuelto, no chocar el espejo, ¿verdad? Porque es un trabajo complejo. Uno es la escuela. Después dijimos el billetaje electrónico. Billetaje electrónico. Y ahí es donde nos encontramos una resistencia enorme. En los empresarios. En el empresariado, en los conductores. Ah, claro, también. De las otras empresas, sobre todo. Los nuestros ya veníamos con tanto control y tanta presión que para ellos fue un alivio decir, bueno, al fin ahora ya no tengo yo que me estén revisando las cámaras, que me estén esto, pues ya no hay el efectivo. Entonces, para mí es un beneficio. Entonces, nosotros implementamos rapidísimo. Pero veíamos que las otras empresas no podían, se trancaban, ¿verdad? Un día amanecían todos rotos sus validadores, el otro día no funcionaban, ¿verdad? Entonces había... Y entonces nos dimos cuenta que necesitamos que esto sea una transformación sistémica, ¿verdad? Y ahí es donde, en esa transición entre el final del gobierno de Carter y el principio del gobierno de Marito, realmente, y la pandemia también ayudó mucho en este sentido, que se logró instalar la causa nacional de decir el billetaje electrónico es innegociable. Así mismo. O sea, no podemos seguir trabajando con efectivo, no podemos confiar en el empresario del transporte que le pagamos subsidio, ¿verdad? Por lo que él dice que facturó, tiene que ser por lo que realmente se validó en sus buses. Yo no puedo estimar cuántos pasajeros tuvo, tengo que saber con precisión cuántos kilómetros hizo el bus, claro. Si reguló, si no reguló. Entonces cambió todo el paradigma, porque vos ahora tenés un validador que, si bien es un validador que te cuenta la cantidad de pagos, te dice dónde se hizo el pago, tiene un GPS, entonces sabes dónde hay demanda de pasajeros, dónde no hay demanda de pasajeros. El GPS te dice si ese bus trabajó o no trabajó, si la empresa reguló o no reguló. Entonces empezó a cambiar ese relacionamiento entre gobierno, empresa y población, sí, y conductores. O sea, todas esas fuerzas empezaron a trabajar con una visión nueva, decir, bueno, tenemos que llegar a una reforma del sistema. Claro. Que es lo que hoy en día estamos en esa última milla de decir, ok, ahora necesitamos una transformación de terminar a poder hacer sistemas más masivos, el tren de cercanía, integraciones tarifarias y todo lo nuevo que se viene dentro de la reforma del transporte público. Casi a un modo de ping-pong. Yo sé que hay preguntas que requieren respuestas más profundas, pero digo, para no desaprovechar este bagaje que nos trae Alejandro, de tu historia personal, para el que está mirando y a lo mejor tiene 24 años y está en la facultad. Entonces, ¿qué, por ejemplo, le podrías decir a otros empresarios o a ellos? ¿Qué le podrías decir? Como consejo. Como consejo. Y yo creo que para mí el consejo más importante es, quizás un poco cliché decir esto, pero definitivamente es tener una visión fuerte, un propósito fuerte, porque no es fácil.
no es fácil dentro de esta historia como mirás y decís, bueno, mira qué lindo el desenlace. Un día me llaman a la mañana y me dicen, mañana te van a quemar los buses con gente adentro. Me acuerdo, fue noticia. ¿Entendés? Y me dicen eso y le llamé a López Moreira, al comandante de la policía, tuvimos 150 patrulleras siguiendo nuestros buses porque la amenaza era te vamos a quemar porque estás implementando el billetaje. Claro. ¿Entendés? No sé, habían días que con el COVID, por ejemplo, tuvimos un momento desesperante. Nosotros estábamos operando al 10% de la cantidad de pasajeros y sin embargo, como no estaba todavía implementado el billetaje, nos decían, pero tenés que sacar el 100% de los buses. Y nosotros en ese momento estábamos perdiendo millones de dólares. Claro, y también tenías trabajadores. Y también tenías a todos los trabajadores, entonces era una cuestión... ¿Cuántos trabajadores tiene solo esa empresa, Magno? Y son más o menos 500 personas. O sea, 500 personas que a fin de mes necesitan de vos. Así mismo. ¿Y entonces, cuál es el consejo que te hubiese gustado recibir y no recibiste? O que te hubiese sido útil en su momento y dije, ¿cómo no lo supe antes? Un consejo que sí me dieron y que quizás no lo aprecié en su momento. Ahí también. Me dijeron, tenés una idea brillante. Y me dijo un multibillonario, me dijo en Estados Unidos, sí, un desayuno tuve con él, sí. Y me dijo cuando empecé el proyecto de los estudiantes, ¿verdad? Del LinkedIn para estudiantes. Y me dijo, tenés una buenísima idea, ya tenés 1% hecho. Claro. ¿Y cuál es el resto del...? Y yo ya estaba, no, pero si gané un premio por mi idea, si yo ya... ¿Cuál es el 99% ya restante? Estoy pagando al programador, esto es innovador, yo estoy por ser el próximo Facebook, ¿verdad? Sí. Me dijo, tenés 1% hecho. Sí. Entonces, y va muy alineado a lo otro que te dije, ¿verdad? O sea, hay momentos sumamente difíciles, pero si tu visión, si tu vocación es fuerte, vas a seguir, vas a perseverar y vas a tener de vuelta, volviendo a la historia del queso. Sí. El queso se mueve. Hoy está acá, llegaste ahí y ahí vos estaban funcionando las cosas y ahora se mueve el queso. Un poco con lo que vos me dijiste, la historia en el periodismo se está moviendo el queso. Sí. Hoy en día es multicanal, tenés que tener distintos tipos de contenido, tenés que hablar a distintas audiencias, tenés que hacer un podcast, tenés que hacer un YouTube, tenés que tener Reels, tenés que tener TikTok, tenés que tener tal cosa. Entonces, porque si no, a vos perdés el foco. Claro. Y vos vos estás en el negocio de atención. Sí. O sea, tu negocio es capturar la atención y darle un producto al cliente que es un producto que le cautiva la imaginación, la atención y ahí está tu valor como periodista. Pero ¿verdad? de todo lo que contaste, yo lo que veo es que hay mucho trabajo detrás. O sea, todo eso no se pueden hacer estas cosas sin esfuerzo. O sea, no. Una buena idea incluso. No, absoluto. No vale, o sea, vale 1%. Vale 1% la buena idea. Nosotros tuvimos otra buena idea después. La buena idea siguiente después del transporte público dijimos, vinimos a vivir de San Francisco. Sí, y en San Francisco, California. Claro, vivíamos en un monoambiente. Sí. Mi mujer y yo vivíamos en un monoambiente. 25 metros cuadrados. ¿Paraguaya o estadounidense o de otra nacionalidad tu esposa? Argentina, pero vive en Paraguay. O sea, se crió en Paraguay. Ok, se crió en Paraguay. 25 metros cuadrados, venimos a Asunción, decimos, no. Nosotros pagamos $2.500 al mes el alquiler de un monoambiente de 25 metros cuadrados. O sea, más caro que Nueva York. Y San Francisco es la ciudad más cara en Estados Unidos. San Francisco y Nueva York son las dos ciudades más caras de Estados Unidos. Cuando venimos acá decimos, con $2.500 me voy a comprar un penthouse, digo, ¿verdad? Sí. O sea, es Asunción. ¿Y qué nos vamos y nos encontramos? Y nos dicen, no, ahí hay el Martinica. ¿Y cuánto vale? No, $40.000 entrada inicial, cuotas de $11.000. Yo le digo, pero un poco, amigo. Yo no sé si yo nomás estoy totalmente desconectado de la realidad, pero yo con 23 años, 24 años, quiero venir a Paraguay, quiero formar una familia, tengo una idea de una pareja, bla, 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 y lo que me ofrecen en mi entorno, en el ecosistema, cerca de mi trabajo, cerca del colegio... No es para vos. No es para mí. Y no es tengo inalcanzable para vos. Inalcanzable. Allá está el departamento, $300.000. Exacto, eso te iba a decir. Entonces dije, ¿cuándo vas a generar vos un ahorro para poder pagar $300.000? Y eso me hizo darme cuenta de por qué el negocio del loteo, por ejemplo, era tan exitoso. Porque por lo menos te da esa aspiración de decir, che, bueno, está bien, compré en emboscada. Pero algún día ese lote que compré lo termino de pagar, voy a hacer mi casita y después me mudo en algún momento allá. Siempre gana plusvalía. Claro, siempre gana plusvalía. Pero cada vez se estaban yendo más lejos. Pero déjame adivinar, y ahí nace Suba. Exactamente. Tu emprendimiento que construye departamentos. Así mismo. Ahí. Pero adaptado para ese chico que viene
y se quiere independizar, que no puede pagar 200.000 por un departamento, Así mismo. pero tal vez te paga $30.000 por un departamento. Entonces ahí nosotros dijimos, ¿y si hacemos, vamos a hacer una escalerita, ¿verdad? Hoy en día es una montaña, el piso y una montaña. Vos estás en la casa de tus papás, vos vivís tranquilo, no pagás alquiler, no pagás nada, y me quiero mudar a vivir solo a $3.000 de alquiler, ¿verdad? O $40.000 de entrada inicial para mudarte a este edificio. Dijimos, no, ¿verdad? No puede ser así de grande el salto. ¿Dónde está ese paso intermedio que yo voy a dar con 25 años? Salí de la casa de mi papá, me recibí como arquitecto, como psicólogo, como lo que sea, periodista, soy un profesional. Yo no quiero seguir viviendo con mis papás y invitarle a mi novia a mi apartamento, a mi pieza con los Pero avioncitos $200.000 no vas a tener. Pues no tengo ni chance de pagar eso. Entonces, Y ni un banco te va a dar. ni un banco te va a prestar. Entonces dijimos, ¿cómo podemos crear un producto que sea el primer producto para que la persona salga de la casa de sus padres y se independice? Darle esa posibilidad de independizarse sin sacrificar calidad de vida, sin decirle, anda a vivir a tu lote en emboscada. Porque podrás vivir en tu lote en emboscada, pero vas a llegar tarde a tu trabajo, o tenés que salir a las 5 de la mañana para llegar, o vas a No tener vas a que- vivir, vas a trabajar Exactamente. todo el día. Entonces, ahí dijimos, ¿por qué no hacemos un producto de calidad pensado en este cliente? Sabemos de que hay 2.080.000 millennials, sabemos que ganan en promedio, porque las estadísticas te muestran, hay números claros de que ganan en promedio 6 millones de guaraníes, Los millennials. los millennials. Entonces, si vos decís ganan 6 millones de guaraníes, ¿cuánto puede pagar de alquiler? 2,5. Y todos los economistas te dicen 30 a 40% le presto un préstamo hipotecario. Entonces, 2 a 2,5, ¿verdad? Entonces, si vos decís de 2 a 2,5, ¿cómo yo hago la ingeniería inversa? Al revés. No construir un apartamento hermoso en Santa Teresa, terminé mi edificio y ahora ¿a quién le vendo mi apartamento de $300.000? No. 2,5 millones es mi objetivo, o 2 millones es mi objetivo. ¿Cómo con ese alquiler o cuota construyo hacia atrás un producto terminado que sea rentable y que cierre la ecuación de te pago esto, pero te entrego esto? ¿Y cuánto tiene Suba de tiempo ya? ¿Hace cuánto que Y empezamos hace 7 años Muy el bien. concepto. Digamos, el primer edificio nos tardó casi 3 años en construir y 4 años ya de crecimiento. Bueno, que ya- ahora ya tenés muchos años entonces en el negocio. Sí. Bueno, muchos años para tu corta vida. Sí. Y veo que tenés muchísimos competidores, no sos el único. Quiere decir que hay mercado. Bueno, imagínate que no. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuántos departamentos ya vendiste? ¿O te están pagando mensualmente? Digamos, ¿cuántos departamentos terminaste en todos estos años? Y te voy a dar una cifra. Nosotros, como te dije, los primeros 3 años nos tardó el primer edificio. 30 apartamentos. Nadie creía en nuestro producto. Decían, ¿quién va a comprar un apartamento que no tiene área de servicio? ¿Quién va a comprar un apartamento que no tenga, no sé, un living grande, que no tenga... Y eran muchos cuestionamientos de personas que veían el modelo actual y decían, no, nadie va a comprar este apartamento. Nos tardó, como te dije, 3 años en terminar el primer edificio y en los 3 años vendimos 10 unidades. 10 apartamentos vendimos en 3 años. Son 3 apartamentos por mes. Ah, ¿Verdad? Perdón, 3 apartamentos por año, por los primeros 3 años. Terminamos el primer edificio y 60 días antes ponemos en el portal de Infocasas. Tengo apartamento en Fernando de la Mora, alquiler 2 millones, 1.500.000 empezamos el primer edificio. Pusimos y el día siguiente teníamos 600 consultas. sí. 600 personas buscando un alquiler de 1,5 millones a menos de 2 millones. Eran entre 1 y 1,800 era nuestro valor de alquiler. 600 personas tenemos. Ahí dijimos, hija, espera un poco. Capaz el inversor no ve este mercado. Pero claramente hay mucha gente que está buscando un alquiler de entre 1,5 millones y 2 millones de guaraníes. Llenamos el edificio 60 días. Antes de entregar el edificio ya nos habían pagado la reserva para poder mudarse apenas se termina. Es que es buenísimo precio para eso que ofreciste. Y realmente era un producto distinto a lo que había en el mercado. Entonces, desde ese momento, que eso fue en 2020, diciembre 2019, inicio 2020, desde ese momento a hoy, hemos hecho 3.000 apartamentos. Dios mío, muchísimo. Sí. Y eso sin sumar a tus competidores, que quiere decir que hay una demanda. Ahora, ¿me permitís? Porque vos sabés que si vamos a charlar, Sí. vamos a quedarnos a vivir acá. Sí. ¿Ok? Pero es impresionante el disparador de ideas que es conversar con vos, Alejandro.
y tenés esa beta docente. Sabes explicar. Sí, me gustan. O sea, y tiene emoción lo que decís. O sea, son los elementos de la comunicación. Tenés, Alejandro. Un día hace un programa. ¿Cómo le ves a tus colegas, los empresarios paraguayos? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Así, a grosso modo. Yo creo que una de las cosas que el empresariado paraguayo le falta un poco adoptar son ciertos hábitos que en los otros países, si no lo hiciste hace 40 años, perdiste competitividad y te comieron los grandes. Sí. ¿Verdad? En Paraguay todavía podían sobrevivir o hasta prosperar algunos que no adoptaban la cultura. Por un lado, la cultura del profesionalismo. Sí. O sea, hay que valorar a los colaboradores, a los profesionales, a todas las personas que trabajan. Hay que remunerarles bien. No podés esperar tener una empresa que gana 5 millones de dólares al año, pero a tu gerente le pagás $10.000 al año, ¿verdad? Le pagas $1.000 al mes. No va a funcionar. Ese gerente o se va a desmotivar y va a salir a competirte, ¿verdad? Porque va a decir, che, yo soy el que sé cómo hacer esto. Y pasa a todos los niveles. Y yo veo que este gana así y una gota me quiere dar, en todos los niveles. Sí, en todos Todas las personas tienen que estar remuneradas con variables, tienen que tener sus metas claras, tienen que generar una cultura empresarial, ¿verdad? Entonces, yo te diría que en el valor del capital humano es algo que en Paraguay todavía no se había, digamos, valorizado como debería. Y muchos empresarios hasta hoy creen que su ventaja competitiva es que ellos pusieron la plata o que empezaron antes o que algunas cosas que no te van a durar mucho tiempo. Sí. Y la otra, que va muy de la mano también, porque no podés hacer esto sin esto, es la de generar alianzas estratégicas. O sea, las instituciones, las empresas que saben generar alianzas estratégicas son las que logran crecer exponencialmente. Es imposible vos crecer solo con tu propio trabajo y esfuerzo y decir nosotros nomás vamos a hacer todo y todo es para nosotros y nosotros nomás ganamos. Vos querés desarrollar una ciudad el día de mañana y vas a tener que traer jugadores a la mesa, instituciones educativas, instituciones hospitalarias, entidades públicas con las que tenés que colaborar. El empresario paraguayo todavía es desconfiado de este tipo de cosas. Es como que cree que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Que cola de león. ¿Verdad? Es como que le encanta, yo soy el dueño. De hecho, fíjate, en el mercado paraguayo muy pocas empresas cotizan en la bolsa. Sí. El 96%, 97% de todo el volumen de la bolsa es bonos. Como te digo, es deuda sí. Con tasa fija. Entonces, muy pocas empresas dicen, yo voy a hacer un recorrido y voy a abrir la posibilidad de que vengan inversores, que colaboremos, que construyamos. Yo entiendo en un país como Argentina, donde por muchísimos años toda la economía estaba en negro, entonces uno no podía ni declarar, porque si declaras perdés la competitividad. Pues en Paraguay, si vos crees que va a ser una empresa grande, en negro, está muy errado. Así mismo. Cambió el mundo además. Cambió el mundo. Entonces, vos tenés que generar alianzas estratégicas, tenés que generar colaboración, tenés que pensar. Tenés que abrirte. Alejandro, sos un excelente entrevistado. Gracias, Pablo. Te digo porque sé todos los temas que quedaron colgados, lo cual me indica que hay que seguir charlando. Cuando quiera. Gracias por tu visita, Alejandro. Bueno, fue nuestra emisión de Infobiz Podcast, en una conversación, en un diálogo directo con la persona detrás del empresario, una coproducción de Radio 1000 e Infonegocios. Nos vemos en la próxima emisión.